Escucha esto, hoy en Pelota Dura se sentaron 4 voces, Georgie Navarro, el borrachón del Partido Nuevo Progresista, Nilda Pérez, de Proyecto Dignidad, Olvín Valentín, del Movimiento Victoria Ciudadana, Anibel Sloan, del Partido Popular Democrático, una mesa variada, un choque de partidos, un espejo del país, cada cual con su libreto, cada cual con su estilo. Georgie, frases flojas, Nilda, línea moralista, Olvín, bandera de lo nuevo, Anibel, defensa de lo viejo. Papi, aquí vamos a escuchar, pausar y desmontar, uno por uno, punto por punto, porque esto no es televisión nada más, esto es el país en vivo. Quisiera comenzar con una reacción, ¿verdad?, a lo discutido en Lo que no te dicen por Jorge Colbert Toro. El gobierno detiene este programa de incentivos a los médicos en momentos en que nos hacen falta médicos. Hay escasez, de hecho, los otros días estábamos aquí discutiendo la escasez de geriatras, de especialistas en geriatría. Tenemos 87 para casi 1 millón de adultos mayores. Entonces, no vemos acción por parte del gobierno para atraer esos médicos que se fueron buscando, obviamente, un bienestar económico. De hecho, el senador Juan Carlos Morales fue claro de que se está trabajando para que eso que está discutiendo se revierta, no tan solo los médicos, sino los empleados, y podamos tener, no tengamos escasez. O sea, tenemos que adelantarnos lo que pueda suceder de aquí a 10 o 15 años. Estas profesiones toman 5, 6, 7 años en especializarse. De 10 a 15 años no, porque para el 2030, según el Colegio de Médicos Cirujanos, va a haber que tomar un avión para buscar un especialista. Se está tomando acción en el Senado y esperamos que se pueda lograr algo que vaya a tono con la problemática que tienen ellos. Estamos hablando de un país donde hacen falta médicos, donde hay escasez real, palpable. Mira este dato, 87 geriatras para casi 1 millón de adultos mayores. 87, papá. Eso no da, eso no alcanza, eso no cubre la necesidad de un pueblo completo. Y lo que duele más es que el gobierno lo sabe, lo ven venir, lo discuten en foros y aún así no hay acción concreta. Los médicos se siguen yendo, no porque quieran abandonar su tierra, se van buscando un bienestar económico, condiciones dignas, respeto a su profesión. Aquí, mientras tanto, se quedan vacías las salas, se quedan vacíos los turnos, se quedan los pacientes esperando meses por un especialista que no existe. El senador Juan Carlos Moreno dice que se está trabajando, que hay esfuerzos para revertir la fuga, que se busca traer de vuelta a los que se fueron. Pero, papá, ¿de qué sirve prometer si no se actúa ya? ¿De qué sirve anunciar programas cuando la realidad es que en 10 años el Colegio de Médicos advierte lo peor? Para el 2030, escucha bien, vas a tener que coger un avión para buscar un especialista. Un avión, papi, como si la salud fuera turismo, como si la vida pudiera esperar pasajes y conexiones. Eso no es futuro, eso es fracaso adelantado. Por eso este punto hay que detenerlo aquí con peso, porque estamos hablando de un derecho básico de la salud del pueblo, de la vida de los adultos mayores, que hoy ya no tienen acceso justo a un médico. No son cifras, son vidas. Es la abuela, es el abuelo, es el vecino que necesita un especialista y no lo encuentra. Y la pregunta es clara, ¿qué se va a hacer hoy, no en 10 años, para que Puerto Rico no se quede sin médicos? Licenciada. Es uno de los temas principales y de los problemas principales de Puerto Rico que hay que atender, la salud. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un ser querido enfermo, no hay nada más importante que buscar un médico que lo atienda y que lo cure. Pues entonces, si el gobierno está deteniendo proyectos e iniciativas para que nuestros médicos se queden en Puerto Rico, pues bien sencillo, el gobierno va por un lado y el país y las necesidades de la gente van por el otro. Así que yo invito y exhorto, por supuesto, a las personas encargadas de esto a que se pongan a mirar realmente cuáles son los problemas de Puerto Rico. Llevamos hablando muchos días de otras cosas que no tienen nada que ver con eso, y uno de esos principales es que los médicos se queden en Puerto Rico. Nilda. No, definitivamente lo que tiene que garantizar un gobierno para un pueblo es salud, seguridad y educación. Así que es una prioridad para Puerto Rico
poder establecer un buen programa para nuestros médicos. Puerto Rico tiene la capacidad de graduar buenos médicos. Lo que pasa es que se nos van porque no hay nada que los atraiga, no hay un incentivo que puedan retenerlos aquí en la isla. Y lamentablemente una población que cada vez está más envejecida se va a volver un problema, ya es un problema y se va a agudizar de aquí a unos cuantos años cuando tú busques un especialista y no haya, como mencionaste, hay que ir entonces coger un avión para ver un especialista y eso pues no lo podemos permitir en Puerto Rico. Licenciado. Papi, fíjate en esto. La exhortación está clara. Nos invitan a mirar de frente los problemas reales de Puerto Rico, no el chisme político del día, no las peleas de colores, sino lo que de verdad afecta a la gente. Y uno de esos problemas es que los médicos se queden en la isla. Nilda lo dice claro. Un gobierno que sirve tiene que garantizar salud, seguridad y educación. Y mira lo que pasa aquí. Puerto Rico gradúa buenos médicos de calidad, con preparación, con futuro, pero se nos van. ¿Por qué? Porque aquí no encuentran un incentivo real, porque afuera tienen mejores condiciones, mejor salario, mejor estabilidad, y mientras tanto, la población sigue envejeciendo, la necesidad aumenta y los especialistas desaparecen. Eso ya es un problema hoy y se va a agudizar mañana, porque cuando busques un especialista y no haya, la respuesta no puede ser un pasaje de avión. Un país no puede darse el lujo de exportar su talento médico y dejar a su gente esperando. Y aquí, papi, hay que detenernos. Porque no es un detalle técnico, es la vida de un pueblo, es la salud de quienes ya dieron todo, es el derecho básico a ser atendido en tu tierra sin tener que salir corriendo a otro país. Ese fue el momento en que la discusión subió de nivel. Ese fue el punto donde la pantalla se llenó de verdad y el pueblo escuchó lo que ya sabía, pero nadie quería admitir en voz alta. Se puede hasta hablar de una demanda de clase de estos médicos que se llegaron a Puerto Rico para beneficiarse de estos incentivos. Sí, definitivamente. Bueno, la crisis del acceso a los servicios de salud, todo el mundo lo conoce, ¿no?, en Puerto Rico. Y de hecho, eso fue lo que motivó este tipo de iniciativas de los incentivos. Pero es que este tipo de incentivos tienen que ser balanceados porque no pueden ser que excluyan entonces a los locales y a los médicos que muchas veces no es ni por el dinero, se quedan en Puerto Rico porque quieren estar aquí. Pero yo añadiría a esto, a la discusión de la cuestión de los incentivos, que es bien importante, y retenerlos. Hay que también pensar en los servicios, el acceso a los servicios de salud. Si no tenemos unas infraestructuras de salud, hospitales, servicios que para la población que necesita servicios, de nada vale asegurarnos de tener gran cantidad de médicos si no tienen dónde poder trabajar y ofrecer los servicios. Bueno, quisiera entrar en otros temas con ustedes. La muerte del activista conservador Charlie Kirk ayer pues levantó comentarios, levantó pasiones, ¿verdad? Provocó indignación y otros tuvieron otra manera de reaccionar. Y uno de ellos fue el secretario de Seguridad Pública, Arthur Garfer, quien en un escrito a través de sus redes sociales responsabilizó, ¿verdad?, a la parte democrática, de hecho al Comité Nacional Demócrata, lo responsabilizó de la muerte de este activista. La gobernadora hoy le lanzó una seria advertencia. Vamos a escucharlo. Yo creo que uno tiene que poder defender sus ideales, su manera de vivir, pero eso no puede provocarle a alguien que esté en desacuerdo conmigo o yo en desacuerdo con alguien, pues te voy a matar porque no me gustó lo que dijiste. Y ese nivel de intolerancia no se debe permitir, como tampoco se debe permitir las expresiones del secretario de echarle culpa a alguien. Esto no es porque ha manifestado X o Y en el pasado, eso no es ser responsable. Y yo no las tolero tampoco, ¿verdad? ¿Hay alguna acción que usted vaya a tomar? Pero yo creo que con mis expresiones va a ser suficiente. Él habla de que sus redes sociales son personales y no son oficiales. Si no, pues bueno, volvemos. Si ese va a ser el tono para de aquí en adelante, pues no puede trabajar conmigo. Pero en términos del gobierno yo no voy a permitir que algunos se quieran tomar la justicia en sus manos o hacer acusaciones o adjudicaciones sin el debido proceso. Jennifer González se llena la boca hablando de democracia, habla de respeto, habla de procesos, pero en la práctica hace lo contrario,
por un lado dice defender la democracia y por el otro la pisotea. Por un lado critica acusaciones sin pruebas y por el otro acusa a Maduro sin evidencia alguna. Esa es la doble cara, papá. Ese es el libreto que no aguanta. Ese es el juego de palabras que engaña al pueblo. Y en medio de eso aparece la noticia de la muerte de Charlie Kirk, un hecho doloroso, un hecho que divide opiniones. Y en vez de manejarlo con seriedad, el secretario de Seguridad Pública, Arthur Garford, se tira a las redes sociales y le echa la culpa al Comité Nacional Demócrata. Eso no es responsabilidad, eso no es liderato, eso es echar gasolina sobre fuego. La gobernadora tuvo que intervenir, le lanzó advertencia, le dijo que si ese iba a ser su tono, no podía seguir trabajando con ella. Y aunque parezca que puso orden, la verdad es otra, porque si toleras esa actitud, si lo justificas diciendo que esas son sus redes personales, entonces le abres la puerta a la intolerancia. Papi, aquí hay que detenerse, porque no se puede hablar de democracia con una mano y con la otra sembrar división. No se puede pedir respeto por un lado y por el otro acusar sin pruebas. No se puede denunciar intolerancia y al mismo tiempo permitir discursos que la alimentan. Ese fue el momento que lo dejó claro. Cuando el gobierno juega con doble vara, el pueblo queda en medio del fuego cruzado. Si ese es el tono, no puede trabajar conmigo. ¿Renunciará Arthur Garford después de este ultimátum de la gobernadora Jennifer González? Yo entiendo que no. Él tiene su punto de vista, que lo conozco personalmente, aunque es un poco volátil en el ámbito republicano de gobierno a nivel de los Estados Unidos. Tiene que ser más cometido a la hora de tú escribir cualquier situación, ya que es el secretario de Seguridad Pública, en eso concurrió con la gobernadora, pero es un profesional y conozco su calibre y entiendo que, aunque fueron expresiones no merecidas y que fueron rechazadas por mucha gente del pueblo, hay que respetar también su punto de vista y su ámbito personal. No deja de ser el secretario de Seguridad Pública. Es correcto, no deja de serlo. Licenciada Sloan, le pregunto, ¿verdad? Las palabras de la gobernadora fueron duras hacia su secretario de Seguridad Pública. Mira, aquí Jorge Colbert dice súper dura. Fue una advertencia, más que una advertencia, fue un regaño público, lo desautorizó de una manera, mira, contundente, ¿verdad? Y él dijo, y la voy a citar, le advirtió, que es lo que está compartiendo Laisa, que si usted sigue, secretario de Seguridad Pública, con ese tono de achacar culpas, no podrá seguir trabajando conmigo. Le pregunto, ¿debería él, se tiene que sentir realmente regañado, no? Por supuesto. La violencia política es una cosa inaceptable y abominable. Eso es atacar a una persona, atentar contra su vida, su propiedad, hasta asesinarla, como ocurrió ahora, por sus ideas. Y la base de la democracia es precisamente la tolerancia al que no piensa como uno y la tolerancia a la disidencia y a la oposición. Habiendo dicho eso, lo que hizo Arthur Garford, sabemos que es una fisura de carácter porque fue impulsivo. Y en la posición que él tiene, tan importante, del jefe de seguridad de Puerto Rico, tiene que ser comedido, tiene que ser una persona imparcial, objetiva, y entonces ahora dar la impresión de que él no va a tratar a todas las personas de la misma manera, sino que va a tener un favoritismo con los que piensan como él y no así con los que no piensan como él. Habiendo dicho eso, lo de la gobernadora, bueno, yo pienso que a quien le toca removerlo es a la gobernadora, porque ella fue la que lo nombró, ella es su jefa política, y realmente si ella entiende que él no le está haciendo bien a Puerto Rico y a la posición tan importante que tiene, es a ella que le toca removerlo. Papi, aquí está el detalle. La violencia política no es un concepto de libro, es real, es peligrosa, y cuando se normaliza, el país se va por un barranco. Mira lo que pasa. Arthur Garford, el jefe de seguridad de Puerto Rico, el que debería dar calma, se tiró a las redes como si fuera un comentarista más, culpó a un partido entero de una muerte, así, sin pruebas, así, sin medir el peso de sus palabras. Ese, papá, no es un error pequeño. Eso es carácter fracturado, eso es impulsividad en el peor lugar posible, porque si el jefe de seguridad habla como fanático, ¿cómo tú confías en que va a proteger a todos por igual? ¿Cómo tú confías en que va a ser objetivo?
La seguridad no se puede manejar con favoritismo, no se puede manejar con coraje de momento, se maneja con cabeza fría, se maneja con justicia pareja. Y aquí entra la parte clave. La gobernadora lo puso en esa silla, ella lo nombró, ella es la responsable. Si lo deja ahí, carga con su error. Si lo quita, manda el mensaje de que no hay espacio para la intolerancia en posiciones de poder. La pregunta es simple, papá. ¿Se va a atrever a actuar o va a mirar pa'l lado como si nada? Porque lo que está en juego no es solo un puesto, es la confianza del pueblo. Es el derecho a vivir sin miedo a que te clasifiquen por cómo piensas. Es la línea que separa democracia de abuso de poder. Eso, no digo que no está haciendo bien. Digo que si va a seguir con esa forma de expresar, pues entonces hay que tomar una decisión. No, ella lo desautorizó y ella dijo pero no digo que no lo está haciendo bien. Incorrecto. Él lo está haciendo bien. Y de hecho no es la primera vez que ellos tienen un encontronazo, porque él también anunció que se iban a abrir aquí las bases militares cuando ella no sabía nada. También ahí lo desautorizó. Pero el mensaje no fue solo para Garford, ella fue más allá y dijo que todos los demás jefes de agencia y funcionarios están escuchando el mensaje, así que el regaño, ¿verdad?, fue para todo servidor público. Yo creo que estuvo bien que hiciera eso. Yo creo que las expresiones de Garford estuvieron totalmente fuera de lugar en el contexto y por la figura, el rol que él ocupa. Pero ahora yo creo que eso también deben aplicarse la vara también, porque la propia gobernadora muchas veces utiliza su micrófono para ser arrogante con los periodistas o con la oposición. Así que esa violencia política se manifiesta de muchas formas y todos deben poner en práctica ese contexto. Tengo a Jorge. No, yo quería plantear dos cosas. Uno, que la gobernadora, a mi juicio, hizo lo correcto, no solamente porque no puede permitir que esa controversia que ahora mismo está en Estados Unidos se traslade a Puerto Rico. Y en segundo lugar, le está enviando un mensaje a sus demás jefes de agencia. Y el mensaje es sencillo, y es que cuando uno ocupa una posición en la rama ejecutiva, a diferencia de la legislatura que sale electo, su opinión personal o la política pública la hace la gobernadora con la Asamblea Legislativa. Los funcionarios nombrados se reservan sus opiniones para su casa, porque no pueden estar hablando de asuntos que le competen al que fue electo por el pueblo. Y ahí tienen que ser los jefes de agencia cuidadosos en sus expresiones, sobre todo porque tiene implicaciones sobre ella. Si permite eso ella en su gabinete y mañana salen 3 jefes de agencia con opiniones distintas, imagínense. Tenía que ponerle coto inmediatamente. Bien desacertada. Yo coincido en que las opiniones fueron imprudentes. Él está acusando sin evidencia a todo un partido demócrata por la acción de una sola persona. Eso es generalizar y eso es fatal en el aspecto político. Y es traer, como dice Corbett, la controversia, la polarización entre los liberales, los conservadores, los de izquierda, los de derecha, al ruedo político local, que sí, obviamente, aquí se está viendo, ¿verdad?, esa división y esas posturas. Pausa aquí. Mira a Georgie, papi, qué inquieto está. No sabe ni para dónde mirar. Se nota nervioso, incómodo, moviendo los deditos, mirando para un lado, mirando para el otro. Papi, aquí está lo fuerte. El mensaje no fue solo para Arthur Garford. La gobernadora lo tiró más allá. Le habló a todos los jefes de agencia, a todos los funcionarios, a todo su gabinete. El regaño fue general, fue para que todos escucharan. Si están en un cargo público, no se vale hablar lo que les dé la gana, porque sus palabras no son privadas. Sus palabras cargan el peso del gobierno. Y en teoría, papi, eso suena bien, eso manda orden, eso protege la imagen del Ejecutivo. Pero aquí está la trampa, porque la misma gobernadora muchas veces usa su micrófono para faltarle el respeto a los periodistas, para humillar a la oposición, para hablar con arrogancia cuando no quiere responder de frente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién pone el ejemplo? ¿Quién aplica la regla para todos? La violencia política no siempre es
un puño. No siempre es un tiro, a veces es la palabra desde arriba, a veces es el tono que divide, a veces es el micrófono usado como arma. Y mientras hablan de disciplina en el gabinete, mira de nuevo a Georgie Navarro sentado en la mesa, el borrachón del Partido Nuevo Progresista. Cuando mencionan la corrupción de su partido, se pone inquieto otra vez, no sabe para dónde mirar, se delata solito. Ese papá es el reflejo de lo que representa. Ese es el equipo de Jennifer González, el mismo que dice defender democracia, pero que carga con las porquerías de siempre. Tarde o temprano, papi, todo eso sale, todo eso se sabe, todo lo que esconden debajo de la mesa termina quedando al frente del pueblo. Más marcadas, pero obviamente siempre respetando las opiniones de los demás. Vivimos una democracia y lo lindo de una democracia es que se pueda opinar, que se pueda tener ideas divergentes y juntos crecer en ese proceso de Además, establecer ideas. Según lo que dice Colbert, los líderes políticos tienen una responsabilidad inmensa sobre sus hombros de ser ejemplo, y el ejemplo es convertirse en emisarios de paz. No puede ser que ellos promuevan la violencia. Por eso es que la gobernadora le dijo eso al secretario, o sea, que, sí, bien dicho, que concurre bien dicho. con la gobernadora. Bien dicho. Por primera vez, qué bueno. Una pregunta. No es la primera vez. Una pregunta. O sea, Puerto Rico superó hace mucho tiempo la violencia política, gracias a Dios. En la década del 70 fueron los últimos incidentes y no se ve dinámicas como esta. Le pregunto, ¿cuán importante es, ustedes que representan diferentes sectores, que podamos tener diferencias como las tenemos, pero que el tono se mantenga dentro de unos canales de respeto y de civismo, como se ha dado los procesos políticos en Puerto Rico, y que no lleguemos a esas situaciones donde la violencia ocupa el campo de la discusión, donde las balas se imponen a las ideas, que nunca debe ser así? Siempre, por ejemplo, este panel siempre tiene discusiones, siempre tenemos puntos de vista diferentes. El hecho de que debatimos fuerte no quiere decir que salgamos de aquí. Pero hoy se han mantenido, mira, en orden. Siempre se lo Hoy él se tomó las pastillitas. Sí, Mira, Georgie, papi, está tranquilito, más calmado que nunca, y claro, hoy se siente cómodo, porque los que tiene al lado son flojitos, son suavecitos, por eso se atreve a decir que hoy se han mantenido en orden. ¿Orden de qué? Si el desorden es la marca de su partido, si lo que cargan son casos de corrupción, bochinches y papelones uno detrás del otro, la verdad es otra. Georgie está calmado porque no le trajeron a los que le dicen la verdad en la cara. Si hoy en esa mesa estuviera Adrián González, otro gallo cantaba. Ahí sí lo miraban de frente y lo desnudaban con datos. Ahí sí el debate prendía fuego, o si se sentaba Eliezer Molina frente a él, ni hablar. Se le acababa el jueguito de estar cómodo. El borrachón no aguanta cuando alguien con firmeza lo encara de verdad. Míralo bien, está calladito, inquieto por dentro, pero aparentando calma. Ese, papá, es Georgie Navarro, valiente en corillos fáciles, pero chiquito cuando la mesa se llena de gente que no se le arrodilla. Hoy estamos... Siempre ha sido enorme y nunca tomo pastillas, no necesito eso. Allá otros con la necesidad, no, yo no necesito eso. En eso. Yo creo que claro. Hace falta, yo estoy de acuerdo contigo en eso, y yo siendo parte de un partido de minoría, es difícil encontrar personas que uno pueda discutir ideas con respeto sin entrar en ataques personales, y lo triste es que eso se ha tornado cada vez más común, y lo vemos también en las redes sociales, y lo que modelan muchos líderes políticos e incluso a veces los medios de comunicación es lo que el público sigue como si fuera normal, atacar a otras personas por pensar diferente a ti políticamente. Gracias a los cuatro por esta conversación. Hoy Georgie Navarro se sintió en confianza, se vio tranquilo, calladito, hasta presumió de que el panel se mantuvo en orden, pero ese orden es falso. Ese orden no viene de disciplina ni de respeto. Ese orden es comodidad, porque la mesa que le pusieron hoy era flojita, suavecita, una mesa que no lo reta, que no le canta la verdad en la cara. Y por eso Georgie se siente seguro, por eso se atreve a hablar de calma, por eso se disfraza de político serio cuando en realidad lo conocemos por sus papelones, sus excesos y su incapacidad de sostener un debate real. Ahora, imagínate otra mesa.
Imagínate a Georgie Navarro frente a Adrián González. Ese sí le dice las cosas de frente. Ese sí llega con datos, con historia, con la fuerza de quien no se calla. Ahí no hay libreto que aguante. Ahí no hay excusa que tape. Ahí Georgie no puede moverse nervioso nada más. Ahí tendría que responder. Y sabemos que no tiene cómo. O peor todavía, imagínate a Georgie sentado frente a Eliezer Molina, un hombre que no tiene pelos en la lengua, que le habla directo al pueblo, sin miedo, sin filtro. Ahí sí se prende el fuego, ahí sí se acaba la calma de la que presume, ahí sí el borrachón se queda sin libreto, porque la diferencia es clara, papi. Georgie se siente valiente cuando lo rodean los suyos, cuando el ambiente es cómodo, cuando la mesa es suave, pero frente a voces firmes, frente a gente que representa al pueblo de verdad, se queda pequeño, se encoge, se delata. Eso es lo que vimos hoy, un político que habla de orden, pero que solo se atreve a hacerlo en terreno seguro, un político que no se mide por la fuerza de sus ideas, sino por la debilidad de su entorno. Y eso, papá, es peligroso, porque el país no necesita líderes de cartón, no necesita políticos que se sienten cómodos en mesas suavecitas, necesita voces que aguanten la presión, que respondan a las críticas, que miren al pueblo a la cara. Georgie Navarro no es eso, nunca lo ha sido, nunca lo será, y mientras el Partido Nuevo Progresista lo mantenga ahí como figura, como cara, como defensor, lo único que hacen es dejar claro que no tienen a nadie con valentía real. Porque valentía no es gritar en un programa de televisión. Valentía no es presumir de orden en un debate flojo. Valentía es estar frente a voces que incomodan y sostener la verdad con argumentos. Eso lo tiene Adrián González, eso lo tiene Eliezer Molina, eso lo tiene el pueblo cuando se levanta, y eso es lo que le falta a Georgie Navarro. Por eso está tranquilito hoy, por eso mueve los deditos nervioso, por eso evita la mirada cuando se habla de corrupción. Papi, ese es el retrato final. Un político que parece calmado, pero que vive incómodo, que presume de orden, pero no aguanta la verdad de frente. Y tarde o temprano, ese contraste se hace evidente, porque al final, la verdad siempre prende fuego.